Un gusto saludarlos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy jueves nos corresponde revisar las principales noticias del ámbito económico que han sucedido estos últimos días en Chile y también en el resto de las economías del mundo. Para esto vamos a conversar con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, siempre un gusto darte la bienvenida a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Te invito para que comencemos el análisis de hoy. Ayer miércoles se dio a conocer la inflación en Chile que cae 0,1% por segundo mes consecutivo. Destacan bajas en transporte y salud. El INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, informó que el IPC de junio anotó menos 0,1% en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus y las medidas sanitarias para contenerla, marcando así la misma variación registrada en el dato de mayo. Además, Cristian, ¿qué pasa con el oro? Que está superando la barrera de los $1.800 por onza por primera vez desde el año 2011. Los analistas han indicado la preocupación por el coronavirus, las tensiones geopolíticas y el debilitamiento del dólar como un factor en el alza del metal precioso. Y aprovechemos de mirar el comportamiento del dólar, el cobre y las principales bolsas del mercado de Chile y el mundo. Cristian. Hola Alfredo, ¿qué tal? Sí, como siempre un gusto estar aquí. Bueno, tomando lo que es el punto de partida de la realidad económica de esta semana, vemos que la inflación sigue en torno a 0 o menos 0,1%, básicamente en torno de estancamiento de precios o leve caída, ¿cierto? Que es la tendencia natural en una recesión de la naturaleza que estamos viviendo. Ahora, en una nota adicional, nosotros hacemos una estimación todos los meses de la inflación por grupos de ingresos. Y la inflación acumulada en los últimos 12 meses ha sido notoriamente mayor para los grupos de más bajos ingresos. Por ejemplo, para el quintil de más bajo ingreso, el 20% de hogares de más bajo ingreso, su inflación relevante, que está fuertemente influida por el precio de los alimentos, ha sido 3% anualizada. Y la inflación acumulada en estos mismos 12 meses para el quintil o el 20% de hogares de más altos ingresos ha alcanzado la mitad de eso. Entonces se está generando una brecha que no veíamos hace tiempo y que se sigue agrandando y que está en lo grueso explicada porque los bienes y servicios más importantes para los hogares de bajo ingreso, que son alimentos en general y transporte, son los que, alimentos en particular, ha tenido un alza relevante en este tiempo. Entonces, eso como para también complementar el dato del INE. La inflación relevante para los pobres no ha sido cero, ha sido en torno al 3% en los últimos 12 meses. Bueno, otras variables. Ha estado, el escenario de los mercados financieros ha estado dominado esta semana por crecientes temores de que resurja el contagio en las economías avanzadas especialmente. Entonces ha habido bastante incertidumbre en ese sentido y que ha hecho que el crecimiento de las bolsas se haya como estancado, que la medida de incertidumbre en los mercados financieros, que es el VIX, este índice de volatilidad de precios accionarios, haya subido un poquito y se mantenga todavía en niveles altos, 28%, o sea, cercano a niveles ya de incertidumbre abierta, digamos, no críticas como tuvimos en lo peor de marzo, que llegó a niveles de 80, ¿cierto? Pero muy lejos de niveles bajo 10 que tenía este indicador estamos hablando de marzo, de comienzo de marzo o fines de febrero, en que todavía no había la actualización de la incertidumbre y los efectos que iba a tener sobre la economía. Sin embargo, en este panorama, la buena noticia es que el cobre ha mostrado una tendencia al alza y creo que fundamentalmente liderado por la expectativa de la recuperación económica en China, porque no olvidemos que China compra más de la mitad del cobre físico en los mercados internacionales, es decir, China compra la mitad prácticamente del cobre que nosotros exportamos. En el fondo esa es la realidad, directa o indirectamente. Así que la recuperación de China es lo que ha hecho que el cobre suba, pese a este aumento de incertidumbre. Y por último, una variable que también siempre refleja lo que es la búsqueda de refugio en activos seguros cuando hay incertidumbre,
es lo que pasa con el oro, que efectivamente superó la barrera de los $1.800 y viene una trayectoria ascendente en forma casi continua, con altos y bajos en los eventos críticos, digamos, pero en el último año y medio, o casi 2 años, producto de la seguidilla de eventos, guerra comercial, conflictos con Irán, conflictos con Corea del Norte, con Rusia, y bueno, Brexit y ahora la pandemia. Entonces, el oro como medida el valor del oro, el precio del oro como medida de incertidumbre, muestra claramente lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Sin lugar a dudas, Cristian, con todo lo que nos acabas de describir, hoy más que nunca la economía está tremendamente sensible a cada señal que se va presentando producto justamente de esta pandemia, esta crisis sanitaria que, como lo hemos conversado en oportunidades anteriores, es una crisis económica, social, laboral y obviamente sanitaria. Y eso mismo lleva a esta difícil ecuación de la salud con la economía. Bueno, y es por eso que estamos viendo un comportamiento tan cambiante día tras día, semana tras semana, de los distintos indicadores bursátiles, de cómo las economías van reaccionando dependiendo si los países van con desescalada, vuelve algún brote, en fin. Son aspectos que de alguna u otra manera nos tenemos que acostumbrar a incorporar en nuestro análisis permanente de los comportamientos económicos en cada uno de los países que hoy es afectado por esta pandemia. Pero bueno, sigamos avanzando. Hay otros temas bien relevantes y te quiero traer al ámbito local, acá en Chile. Hemos conversado en otras ocasiones contigo, Cristian, y bueno, yo he tocado este tema con otros invitados, de lo que está sucediendo con el apoyo, con estos créditos blandos, con estos créditos con cero tasa de interés, pero cero interés entre comillas, porque al final igual se paga en UF, en fin. Han ido saliendo distintas opciones o herramientas y quiero compartir con ustedes lo siguiente. El leasing, una alternativa de financiamiento para las pymes durante la pandemia. Las pequeñas y medianas empresas llevan más de 3 meses viviendo una dura crisis económica debido a los efectos de la emergencia sanitaria del coronavirus, sobre todo por falta de liquidez y sin posibilidad de funcionar con normalidad durante la pandemia. Bajo este escenario, se han impulsado distintas iniciativas como fortalecer el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios, conocido como el FOGAPE, para que las pymes tuvieran más facilidades en el acceso a créditos que entrega la banca. Asimismo, el gobierno impulsó un fondo con garantía del Estado que, en caso de que emprendedores no puedan acceder a créditos bancarios, otras instituciones o herramientas financieras no bancarias puedan brindarles esa posibilidad. Entre estas herramientas, una alternativa que puede jugar un papel clave es el leasing. Sobre este punto, quiero recordar lo que ayer miércoles en nuestro programa nos comentó Hugo Córdoba, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ñuñoa. Nos dijo textual: la banca ha sido de alguna forma insensible hacia un sector en particular, que es el área gastronómica y turística, y hacia la pyme también, con muchas reservas. A excepción de Banco Estado, el resto de la banca no ha sido muy ágil y ha sido bastante selectiva en relación a los créditos. Por otro lado, como Cámara de Comercio y Turismo de Ñuñoa, creemos que debe existir el concepto de subsidio también. No podemos vivir de endeudarnos a futuro, porque el futuro va a llegar inevitablemente y ya tenemos créditos COVID, sean mayores o menores, ya veníamos con créditos por lo del estallido social, veníamos con bajas ventas, entonces creo que seguir endeudándonos es un riesgo altísimo que finalmente va a tener que ser intervenido por el Estado. Se requiere que el Estado tome un rol más activo, no paternal, pero sí un rol de Estado. Y para eso, si el Estado debe endeudarse, modificar la legislación o realizar algunas otras acciones más contundentes, creo que es el momento de demostrar que somos realmente un Estado. Reitero, declaración que tuvo ayer acá en nuestro programa Hugo Córdoba, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ñuñoa. Cristian, ¿cuál es tu visión referente a esta realidad que nos plantea Hugo Córdoba, reitero, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ñuñoa?
Sí, bueno, muchas iniciativas se están implementando con distinto grado de efectividad y como se señala, muchos lo han señalado, no con la velocidad que se hubiera pensado, ¿no? No con la agilidad que se hubiera pensado, y la sensación es que los bancos están siendo, claro, bien cuidadosos en otorgar estos créditos, pese a que hay garantías estatales detrás, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto al comentario que me acabas de señalar de Hugo Córdoba, yo tengo una visión un poco distinta. O sea, si bien es cierto que puede que el gremio que él represente no ha sido directamente focalizado como grupo objetivo de políticas explícitas hacia esos pequeños y medianos empresarios, la verdad es que todas estas políticas que se han implementado este tiempo son políticas transversales, que no tienen territorialidad, ni comuna, ni sector de actividad económica. Y efectivamente, claro, son créditos, y si bien ya había niveles de endeudamiento altos, probablemente la posibilidad de seguirse endeudando en un negocio que puede ser de dudosa subsistencia de aquí mirando hacia adelante, o quizás para cuándo. Entonces, lo que está insinuando Hugo, regalos, subsidios directos, dinero para el bolsillo. Y la verdad es que como país, el gobierno, las cifras que manejo son cifras siderales, porque la magnitud de los apoyos que se está dando, los ingresos de los hogares más vulnerables, la magnitud de los apoyos que se está dando en términos de subsidios a personas en necesidad, el fortalecimiento del sistema de salud, más todas las líneas de apoyo en garantías y crédito a través de distintos mecanismos, son cifras monstruosas. O sea, en verdad el déficit fiscal este año va a llegar en torno al 10%, cercano al 10% desde abajo. Y eso se traduce en mayor deuda del gobierno, del país, de todos nosotros, no de este gobierno va a pasar y nos vamos a quedar con la deuda que estamos adquiriendo ahora. Entonces, creo que desde ese nivel de respuesta del gobierno es que el comentario me parece un poco como excedido, en el sentido de va más allá del límite extremo que se está situando nuestras finanzas públicas, y nos estamos poniendo como país en que nuestra deuda pública rápidamente va a subir. De aquí a 2 años va a estar en torno al 40% del PIB, y probablemente así subiéndose el 45% del PIB. Y para una economía de nuestro nivel de desarrollo, con nuestras vulnerabilidades intrínsecas vinculadas a la importancia tan grande que tiene el precio del cobre en el desempeño de las cuentas fiscales, en la recaudación tributaria, en los encadenamientos dentro de la economía, en términos de contratación, de servicios, de compras de insumos, y en la contratación de empleo, indirectamente a través de toda la red de empresas que prestan servicio a la minería. Entonces, la verdad es que esas vulnerabilidades hacen pensar que estamos, o sea, ya estamos llegando a los límites de lo sostenible sanamente como país en una perspectiva de mediano plazo. Así que yo diría nomás que en el fondo hay que usar lo que hay, que son igual alternativas interesantes, buenas, a la altura de la magnitud de la crisis. Son respuestas y cosas que no existían hace un mes atrás, y definitivamente son un aporte, una contribución, una flexibilización, un respiro para quienes puedan tomarlo, pero no son la panacea, no van a salvar empresas que no sean viables. Este tema del endeudamiento de las pymes es tremendamente sensible y debatible, porque claro, lo que tú nos comentas, las medidas que se han estado implementando van en camino, obviamente, la intención es esa, ayudar en este minuto a través del otorgamiento de estos créditos blandos, tratar de ir en auxilio de las pymes. Pero el tema es, ¿qué pasa con esas pymes que no están vendiendo? O que están vendiendo el mínimo a través del delivery, porque están haciendo comercio electrónico. No sabemos cuántos meses más esto vuelva a la normalidad, a un porcentaje de ventas que les permitan también hacer frente justamente a estos créditos que están tomando hoy día y que tienen que pagar en algún minuto. Entonces creo que es un tema para seguir debatiendo, para seguir abriendo, porque pensemos en esto, el que se cierren más pymes
que generan empleo el día de hoy es también aumentar la cesantía en Chile, que ya está en los 2 dígitos. Así que creo, Cristian, obviamente nadie tiene la respuesta absoluta, pero sí creo que si esto continúa, bueno, el gobierno, el Estado tendrá que tal vez meterse aún más la mano al bolsillo y buscar otras herramientas que no sean traspasar endeudamiento a las pymes. Sigamos avanzando. Hay otro tema, ¿te recuerdas, Cristian, que estuvimos conversando la semana pasada? Estuvimos hablando sobre esta posibilidad, que de hecho se está legislando en este instante, del retiro del 10% de los ahorros previsionales que tenemos hoy día los chilenos en las AFP. Bueno, relacionado con este tema, les quiero contar que cotizantes de AFP en mayo marcan la mayor baja desde que se inició el registro en el año 1995. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, la caída fue de 5,5% anual, liderada por la baja de 5,7% de los hombres versus el 5,2% de las mujeres. Hasta ahora, el retroceso más grande había sido de 3,8% en noviembre del año 2002. Y por otro lado, agreguemos otro número, la masa salarial anotó histórica caída en mayo y las ofertas de empleo siguen en mínimos. Siguen las malas noticias sobre el mercado laboral. Las remuneraciones cayeron en mayo por segundo mes consecutivo debido a la crisis económica. Se anticipa poca presión en un escenario con muy pocas ofertas laborales. Creo es importante profundizar en estos dos temas que nos muestran lo fuerte que está impactando esta pandemia del coronavirus, Cristian. Bueno, las cifras de la Superintendencia de Pensiones, esta caída en los cotizantes y otros indicadores que estamos viendo, la masa salarial, es decir, el total de remuneraciones pagadas y recibidas por las personas, también cayendo. Las ofertas de empleo están en los mínimos, como dice efectivamente, y la tasa de desempleo no va a hacer más que subir en los meses venideros probablemente, todavía. Entonces, efectivamente, el mercado del trabajo está sufriendo un estrés importante, muy importante. Las remuneraciones están a la baja en términos reales debido precisamente al aumento del desempleo. Cuando aumenta el desempleo, la disponibilidad de los trabajadores a contratarse por sueldos más bajos aumenta. Entonces vemos un mercado del trabajo con muchas holguras, con desempleo o subempleo y todas las versiones de subempleo, personas que querrían trabajar más horas y no encuentran dónde trabajar, que querrían jornadas completas y no encuentran jornadas completas. Eso está aumentando. Y no es más que reflejo de la gravedad de la situación económica, de cómo está afectando al sector empresarial, que finalmente las empresas son la locomotora de la economía, son las que crean empleo, crean puestos de trabajo, amplían infraestructura, contratan equipos, filiales, sucursales, en fin, todo el crecimiento del sector empresarial está congelado, y no solo congelado, sino que en contracción. Y eso se refleja sin duda en que no solo no están contratando, sino que están despidiendo personas, como hemos visto tristemente en los diarios y todas las noticias que hay. Y esa situación de deterioro en el mercado del trabajo va a persistir mientras el sector corporativo, el sector de empresas, no comience a vislumbrar una mayor recuperación, por lo menos una perspectiva de recuperación más sólida, que los lleve a reabrir procesos, a reabrir líneas de producción, a recontratar personas, y de ahí a pensar en nueva inversión va a pasar un buen tiempo. O sea, la inversión, que es en general una decisión de mediano a largo plazo, es decir, la compra de maquinaria, de equipo, ampliación de capacidad instalada, creación de filiales o de nuevas plantas, todo eso sencillamente en este momento está en pausa en casi todos los sectores de actividad económica. Y mientras eso no ocurra, no vamos a notar una recuperación vigorosa del mercado del trabajo. Estamos conversando con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico, en este día jueves acá en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, revisando las noticias más importantes justamente que tienen que ver en el ámbito económico. Cristian, te quiero llevar al plano internacional, pero aquí cerquita, al otro lado de la cordillera. Te quiero comentar la siguiente declaración.
Porque el mundo va a cambiar. Va a cambiar porque nosotros hace meses que estamos preocupados por leer listas de infectados y muertos que ocurren en los distintos países y hemos dejado de ver qué le pasa a la economía. Hemos dejado de ver las bolsas de comercio y dejamos de ver cómo los valores de los estados se han caído enormemente, cómo las empresas han entrado en crisis y muchas de ellas terminales que han obligado a los estados a intervenir para sostenerlas en pie. Esta es una gran oportunidad para hacer un capitalismo que integre a la sociedad, no que la divida. Un capitalismo que distribuya mejor el ingreso entre los que invierten, arriesgan y ganan y deben ganar, y los que trabajan y ponen su esfuerzo cotidianamente. Yo no creo que haya una opción al capitalismo. Lo que sí creo es que el capitalismo fue degradándose, ya ha llegado la hora de volver a ponerlo en su verdadera dimensión. Siempre digo yo, cuando Ford construyó su imperio, empezó haciendo un producto de élite, que era un automóvil, y un día se preguntó por qué sus trabajadores no podían tener los autos que ellos mismos ayudaban a producir, y así se ocupó de que ellos también lo tuvieran. Así, ese día comenzó a ser un producto de élite, un producto popular, tan popular que el día de hoy hay millones y millones de personas que acceden a tener un automóvil. Creo que ese es el mejor capitalismo y es el capitalismo que debemos trabajar entre todos. Palabras del presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández, que participó del cierre del 23º encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Cristian, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esta declaración? Bueno, no puedo más que concordar con los comentarios de Alberto Fernández. Es decir, sin duda, esta crisis es una oportunidad para repensar, rediseñar, reestructurar, reinventar modos de funcionamiento en la economía, no solo en la economía agregada a nivel macroeconómico o de mercados o de industria, sino que a nivel microeconómico dentro de las empresas, en el modo en cómo las empresas generan valor, es decir, las formas en las cuales generan valor ante los ojos de los consumidores, que son quienes finalmente confieren el valor a través de su disponibilidad a pagar por los bienes y servicios que ofrecen las empresas. Entonces, en ese modo, que sea un modo no abusivo, no coludido, no manipulador, o menos, ¿cierto? Más fundado en las verdades, de transparencia, de etiquetado, del contenido, de la calidad, de lo vendido, de lo comprado, pero también en el modo de participar. Todos quienes participan en la producción y en la generación de ese valor. Y ese modo de participar, hemos visto que en nuestro país ha sido un modo muy desigual, muy desbalanceado, que está a la base de la desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza en Chile, que es la segunda más elevada de los 30 y tantos países de la OECD, y somos miembros de la OECD. Entonces, esa desigualdad que se traduce en remuneraciones bajas en un país en el cual muchos de los bienes y servicios esenciales son pagados por las personas y por los hogares, que hay relativamente poco del Estado hacia las grandes mayorías, como los países más avanzados, especialmente en Europa, donde hay una red de asistencia social que no está solo focalizada en la extrema pobreza, sino que una red de asistencia social que evita que, aunque una persona de ingresos medios altos o clase media sufra un evento de la vida, un evento económico, evita que esa persona caiga por debajo de un nivel de una pérdida de su nivel de vida demasiado alta. Entonces, creo que estoy absolutamente de acuerdo, digamos. Ahora, el cómo hacerlo, esa es la parte difícil, porque significa redistribuir desde quienes hoy y hasta hoy han tenido el liderazgo en decidir cómo se distribuye, en decidir cómo se paga, cómo se compensa, y significa un cambio en la estructura de poder dentro de la sociedad, de poder económico, poder efectivo, de generación, distribución, reasignación
no solo del gobierno con impuestos ni subsidios, sino que estoy hablando del funcionamiento de las entidades económicas, las empresas, las corporaciones y todas las áreas y aspectos del sistema económico donde existe interacción entre planas directivas y trabajadores. Así es que repensar el capitalismo, humanizarlo, diría yo más bien, porque la verdad es que especialmente en Chile se ha implementado un capitalismo salvaje, un capitalismo a ultranza, en que hacer empresa ha sido de cualquier manera. No en todos los casos, también creo que hay que ser cuidadoso de no estigmatizar una actividad económica. Pero hemos tenido demasiados casos de fraude, abuso a consumidores, a proveedores, a trabajadores. Entonces, eso creo que es algo que sin duda hay que revertir. Estamos en el siglo XXI, Chile es un país OECD de ingresos medio altos según el ingreso per cápita, porque ese ingreso per cápita está demasiado desigualmente distribuido y en realidad la mayoría de la población en realidad tiene un nivel de vida que no corresponde al de un país de ingresos medio alto, sino que es un país de ingresos medio, y en algunos casos sectores de nuestro país viven situaciones de pobreza comparables a las de países de ingresos bajos y países pobres. Entonces esa es la realidad de nuestro país. Y eso creo que es necesario que nos hagamos cargo y creo que en parte esta gran redistribución que está ocurriendo como resultado de las políticas públicas de respuesta ante la paralización económica, el desempleo y todo lo que está ocurriendo, creo que ha sido transitoriamente tiene un efecto nivelador, un efecto de hacerse cargo de esta desigualdad y de la desigual que es el cómo la pandemia afecta económicamente a los hogares pobres comparados con los hogares de ingresos medios, para qué decir de los ingresos altos. Bueno, creo que este es un tema muy, muy importante de poder conversar, de poder compartir entre los amigos, en el trabajo, en las más altas esferas, en todo nivel de nuestra sociedad. ¿Te recuerdas, Cristian, esta frase que se acuñó producto del estallido social, Chile cambió? Bueno, hoy día es el mundo cambió. El gran desafío, me parece a mí, es cómo nos hacemos cargo desde nuestra posición individual y también cómo cada país va tomando esto que está sucediendo hoy. La pandemia del coronavirus, esta crisis sanitaria, cambió al mundo. Ahora, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a trabajar para disminuir esta gran brecha de la pobreza que quedó al desnudo, no solamente acá en nuestra economía, sino en distintos lugares del planeta? Entonces, coincido también contigo, Cristian, que este es un gran momento histórico para la humanidad, en donde el modelo capitalista está implementado, pero que también conocemos las grandes diferencias que se han producido por décadas. Creo que es un gran desafío para la clase política, para el sector privado, para toda la sociedad, de ver cómo podemos construir un mundo sin tantas brechas, sin que existan estas desigualdades que en algunos casos llegan a ser brutales. Muy buen tema para seguir conversando y también haciéndonos cargo. Bien, te traigo el plano local. Otro tema interesante para conversar. Les quiero contar que lecheros chilenos se distancian de la crisis. Lluvias y mayor demanda de hogares impulsan producción en 4,6%. Han tirado millones de litros de leche, visto caer sus precios, reducido su producción y vendido vacas viejas. Esa es la realidad, según Bloomberg, que está viviendo la industria lechera en zonas como Estados Unidos, Europa y Australia, donde el coronavirus le ha propinado una golpiza al sector lácteo difícil de sobrellevar. De hecho, los respectivos gobiernos han debido intervenir con estímulos en efectivo para otorgar algo de alivio momentáneo. La industria chilena, en cambio, pareciera que transcurre en sentido contrario, y es que la mezcla entre condiciones climáticas favorables y crecimiento en la demanda doméstica de leche y sus derivados por el factor encierro ha tenido un efecto compensador que incluso se ha traducido
en una mayor producción comparado con el año pasado. Según datos de los lecheros locales, la industria láctea en Chile contribuye en 0,42% del PIB nacional y un 5,3% del PIB agropecuario. Eso a nivel nacional, pero si se acota solo a las regiones de los ríos y los lagos, considerando que el 86% de la producción láctea se concentra en el sur del país, el sector contribuye el 50% del PIB agropecuario y es un importante generador de empleo. Esta es una buena noticia dentro de todas las complicaciones que están viviendo diferentes sectores económicos de nuestro país. Cristian, ¿cómo percibes esta situación que está viviendo la industria lechera en Chile, diferente a lo que sucede en otras economías? Bueno, creo que en parte lo que está ocurriendo es que hay diferencias culturales y de como hábitos, ¿cierto?, de alimentación que se están manifestando y que son muy diferentes, son crecientemente diferentes entre Estados Unidos y Chile. Es decir, en Estados Unidos el consumo de la leche en general va en retroceso, de los lácteos, por toda la preocupación por el contenido de las grasas, en fin, y por la existencia de muchos sustitutos a la leche. En cambio, en Chile todavía esa tendencia está incipiente y ahora que las personas están pasando más tiempo en los hogares, claro, el consumo de leche ha aumentado y eso ha sido una bonanza para el sector lechero en nuestro país, lo cual es una buena noticia porque está constituido por muchos pequeños productores y muchas personas están participando en la industria productora de leche. No olvidemos que las grandes marcas son solo en lo grueso recolectoras de leche producida por pequeños productores, ¿cierto? Que la procesan, la homogenizan, la empacan, la marcan y la distribuyen. Así que es una buena noticia. Y así como hay otros sectores que también han estado mostrando alguna bonanza. Todo lo que es el comercio de esquina ha visto un resurgir. ¿Por qué? Porque la gente está minimizando sus viajes a lugares de alta congestión o de mucho tráfico de personas como son los supermercados. Entonces, dentro de todo lo malo que está ocurriendo, hay algunas cosas buenas. Y hay otras muchas que tenemos que descubrir probablemente en los trimestres venideros, a medida que la economía comience a recuperarse y a transitar hacia una especie de nueva normalidad o nueva modo de funcionar mientras sigamos con el coronavirus dando vuelta. Pero va a ser un modo a media marcha, lento, no va a ser una recuperación rápida probablemente. Pero dentro de eso, la industria lechera tiene probablemente una buena perspectiva en los meses y trimestres venideros, mientras la gente siga en sus casas o de algún modo sigan, alterado con distintos grados de permanencia en lugares de trabajo desde la casa o cosas por el estilo, más la suspensión de clases y todo el desarrollo de la educación en sistemas remotos, online, homeschooling, como todo lo que estamos viendo. Así que todo eso, los lecheros y pequeños productores están felices. Buenas condiciones climáticas, más aumento en la demanda, es como el mejor de los mundos. Se bajan los costos de producción, aumenta la productividad y además aumenta la demanda por lo que tú produces. Bueno, esto es así. Las dos caras de la moneda, podríamos decir, Cristiana. En épocas de crisis siempre van a haber sectores económicos que van a ser más beneficiados que otros. Y en este caso es una buena noticia en todo caso que el sector lechero, que lo ha pasado bastante mal en todo caso también acá en nuestro país hoy día, esté disfrutando de esta bonanza, porque obviamente las condiciones también, tal como tú lo describes, se están dando para que esto pueda suceder. Bueno, Cristian, el tiempo nos pasó por encima, perdonando la expresión, pero ya, pues vamos a tener que dejar hasta acá la conversación. Yo te quiero dar las gracias por tu buena disposición. Sé que tienes una agenda muy apretada porque también estás con mucha carga ahí en la universidad, clases online, dando entrevistas en distintos medios. Así que, de verdad, sinceramente, gracias también por hacerte este tiempo para compartir tu análisis aquí en Conexión Empresarial y todos los amigos y amigas que nos escuchan cada semana. Así que te dejo los últimos instantes para que también te puedas despedir y dejarnos algún comentario o alguna reflexión final.
Gracias, Alfredo. Sí, como siempre, un gusto estar en este programa. Tus preguntas, tus comentarios, las personas que enriquecen las visiones aquí y que rebotan de un día para otro. Así es que, nada, mis únicas reflexiones finales nomás son de no olvidar que esto va a pasar y que ojalá estemos de la mejor manera cuando comience a pasar. Y no de la peor manera, es decir, que sea una oportunidad para cristalizar nuestras fortalezas como emprendedores, como pequeños empresarios, como personas, y disolver, transformar, transmutar el plomo en oro, es decir, aprender a convivir, a vivir juntos, a ayudarnos unos a otros, a mirarnos a la cara, a saludarnos, a hacer un gesto amable, a colaborar y a socorrer a quienes podamos, en las formas que podamos, que no necesariamente a veces son ni con plata ni con donaciones, sino que con un hola, un apoyo, una conversación, un tiempo dedicado. Entonces, yo hago simplemente la invitación a estar con los ojos abiertos, pero los verdaderos ojos, es decir, no los ojos físicos, sino que los ojos del corazón, los ojos de la conciencia. Y solo de esa manera vamos a poder descubrir oportunidades que estén ahí y que puedan significar a veces reinventar y cerrar cosas que por un tiempo no sean viables y reabrir otras que sin embargo pueden estar surgiendo. Así es que como toda crisis, todas las crisis, en todo orden de cosas, las crisis personales, las crisis matrimoniales, las crisis ambientales, las crisis geopolíticas, todas las crisis tienen momentos peak, momentos de cúlmines, digamos, donde parece que ya la cosa no va a durar, no va que la capacidad humana llega a su límite, ya la resistencia no da más. Y de esos momentos es cuando surgen los paradigmas nuevos, las nuevas formas de hacer las cosas, las nuevas oportunidades, como digo. Así es que a estar con los ojos bien abiertos solamente y el corazón abierto. Esa es mi recomendación como de fondo. Así que nos vemos entonces para un próximo encuentro. Gracias, Alfredo, nuevamente. Un gusto. Bien, gracias, Cristian. Gracias nuevamente por acompañarnos cada semana con tu comentario económico. Recuerden, es Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Nos hemos paseado por distintos temas acá en Chile, en el exterior, dando un vistazo de lo que está pasando con esta economía tan convulsionada. Gracias a ustedes por acompañarnos en cada jornada. Recuerda que nos encuentras en todas nuestras plataformas. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.